Esto es Chicas Legales, un espacio amoroso e intenso que en compañía de Amaranta y María Elisa compartiremos con amigas y mujeres inspiradoras. Para todas las que nos gusta hablar, aprender y compartir de justicia, leyes y política. No olviden suscribirse y seguirnos en @violeta_botiquín en Instagram. Y si necesitas apoyo, puedes visitar www.violetabotiquín.com. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Chicas Legales. ¡Yujú! Siguiendo con nuestras invitadas de lujo. De lujazo. Ahorita vamos a dejar que ella se presente, pero pues este episodio a lo mejor nos van a notar un poco más serias de lo normal. Es un tema serio. Es un tema muy serio. Pues queremos que lo vean también como desde una perspectiva feminista, de género, de respeto a los derechos humanos. Y bueno, ¿quieres decir algo más antes de empezar? Sí, bueno, vamos a hablar del tema de feminicidio, específicamente transfeminicidio, en el marco del caso de... Paulita Suárez. En el marco del caso de Paulita Suárez. Yo soy María Elisa. Úrsula. Hola, yo soy Leslie y pues nada, primero agradecerles la invitación. A ti. Y pues precisamente como comentaban hace un ratito, pues vamos a platicar un poco sobre este tema de transfeminicidio, violencia feminicida. Y bueno, yo soy abogada, estudié Derecho, abogada de Derecho. Padrísimo. Padrísimo. Y pues ahorita me dedico en temas precisamente de género, socializando un poco el derecho penal. Sí. Y pues me pueden encontrar en redes sociales y también pues trabajo en Impunidad Cero, que nos dedicamos a manejar temas de corrupción, impunidad y también violencia de género. Además, quiero decir que yo me siento bastante intimidada con estas dos mujeres abogadas, porque estoy con el sindicato de maestras de Derecho y de Derecho Penal. Entonces, la verdad es que sí me siento bastante intimidada. Creo que vamos a poder aprender mucho de estas dos grandes maestras, sí, maestrérrimas, primera generación. Y pues bueno, a ver, voy a empezar a dar un poco del contexto. Sí. Este episodio, pues como ya lo está advirtiendo María Elisa, vamos a hablar de la tentativa de transfeminicidio de la influencer Paola Suárez, o mejor conocido Paulita Suárez, o también conocida como una de las perdidas. Perdidas. Entonces, pues lo empieza un día antes, cuando a ella, su pareja, un hombre cisgénero, le pide matrimonio, ¿no? Hicieron ahí como ellas documentan su vida, o sea, sí, literalmente son influencers, viven de... Suben a las redes que Paulita ya se va a casar, ¿no? O sea, y todas súper felices, o sea, los medios así de chisma, LGBT subiendo que se va a casar y todos felices por ella, porque antes una de sus comadres ya se había casado. Entonces, pues también viviendo la fantasía, ¿no? Pero bueno, esta fantasía se rompió un día después, en la noche, cuando pues las personas que somos seguidoras de su contenido, pues vemos un Facebook Live como de ella grabándose a sí misma golpeada. Wow. O sea, pero no golpeada, o sea, como... Me caí por las escaleras. No. O sea, con visiblemente agresiones físicas generadas, ¿no? Sí. Entonces, pues ya... de minutos después empezó a salir como que había llegado al Hospital General de León, Guanajuato, donde ellas viven, por lesiones causadas por su pareja. Uh-huh. Eso es como lo que sabemos del contexto. No sé si quieren aportar algo. Pues precisamente también ahorita que comentabas el tema del en vivo, que me parece que también incluso lo vamos a poder desarrollar después. El hecho de que, por ejemplo, ella se grabara y que esa imagen la retomaran posteriormente para notas y demás, también te habla un poco sobre cómo estamos entendiendo y cómo estamos comunicando la violencia. Uh-huh. O sea, me gustaría que eso lo podríamos desarrollar más adelante, pero también comenzar un poco a cuestionarnos sobre cómo estamos haciendo visible una violencia, porque también en esto entró pues el resto de sus comadres. Wendy, que ahorita platicaba, uh-huh, que es la mujer más famosa según Televisa, también hizo un en vivo, habló un poco sobre el tema y se enseñaron fotografías y comenzaron a circular fotografías pues muy gráficas de la violencia que pasó Paulita, ¿no? Y también agregando un poco, para seguir con esta conversación, lo rápido y lo extraño que fue esto de un día te piden matrimonio y el día siguiente el tema de violencia, ¿no? O sea,
para que también nos demos cuenta que una violencia no es que aparezca como así, sino tiene estos diferentes factores. Claro. De hecho, a mí me llamó la atención que Wendy que por cierto, nota aclaratoria, la dislexia no me da para distinguir nombres, entonces probablemente voy a mezclar y voy a decir Paola Guevara y Wendy Suárez. Momento. Pero bueno, ¿saben a quién me refiero? Wendy cuando está en el hospital dice, todos ya sabíamos que le pegaba, todos habíamos visto, pero ella no quería denunciarlo. Entonces es la parte donde, por supuesto, como dice Leslie, hay un contexto, ¿no? De la violencia es normalmente no aparece de un día de la noche a la mañana. Hay señales, a veces es muy clara que sucede, claro. Todo el mundo sabe que sucede. Y a pesar de eso, queremos, por el amor al amor, enamorados del amor, queremos seguir ahí en esa relación. Bueno, al punto que, como dices, las comadres celebran que se va a casar el día anterior. Oye, tampoco se me hace, ahí sí, Wendy Tache, si tú sabías la relación en la que está tu amiga, pues tampoco es muy de celebrarse se va a casar, no lo sé. A lo mejor es todo esto como en el fenómeno de los círculos de violencia, de género, de en contra de mujeres, como esto de, pues no puedo a lo mejor involucrarme tanto en una relación que tiene mi amiga que sé que tiene conductas violentas porque no me quiero meter, ¿no? En el lo privado, sentido de, porque es vida privada. Porque a lo mejor no es correcto que yo esté involucrándome, o a lo mejor también ella ya misma me puso un alto, ¿no? Como de, oye, esto es mi relación, no te metas, ¿no? Wow. No, y además acá hay varios factores, ¿no? Y el hecho de hacer notar que es Guanajuato. Guanajuato es un estado, para quienes no escuchan que no son de México, es uno de los estados más conservadores del país, ¿no? Con una tradición pues muy católica, muy conservadora, muy antiderechos, ¿no? Incluso varios alcaldes han prohibido muestras de afecto, de una mirada muy transfóbica y LGBT-fóbica, ¿no? Entonces, pues de ahí también se ha dado bastante también discusión por varias morras que son activistas, mujeres trans, sobre la representación que implican ellas, ¿no? Como mujeres trans, porque no olvidemos que hace también un par de meses hubo esta discusión sobre que ellas decían que eran mujeres trans, no mujeres. Entonces son también como varios contextos que hay que ir también viendo alrededor de las relaciones personales que tienen los aspectos de violencia y pues la misma transfobia que está alrededor de esta misma dinámica. Claro, y como justamente ahí podemos ir entrando a lo que hablabas de cómo estamos entendiendo la violencia. O sea, quiero poner un poco en contexto porque seguro este episodio lo van a escuchar un poco 2-3 semanas después de recién haber pasado, pero pues recordemos que en esa semana fue como el pleito de López Dóriga / presidente, donde decía que el presidente había besado a un hombre vestido de mujer, refiriéndose a la diputada Sandra Luébano, que es una diputada mujer trans. 2 días después, 3 días después, pasa como esto, ¿no? Y como toda esa semana hemos estado como en el discurso de las personas trans, de las mujeres trans específicamente, y por qué es importante como todos estos discursos, ¿no? O sea, si bien decimos como de que, ay, es que no pasa nada, ¿no? O sea, que el presidente, el hombre más poderoso de México, diga, estamos abrazando a un hombre vestido de mujer, no pasa nada, pero sí pasa. O sea, ¿por qué? Porque vemos que todas esas conductas, o sea, la suma de esas conductas, la suma de esos diálogos, entonces normaliza las violencias transfeminicidas, la violencia feminicida, y específicamente, pues lo estamos viendo desde Paulita Suárez porque es una mujer pública, digámoslo, ¿no? ¿Cuántos casos no vemos de mujeres que no son públicas? Exacto. No, y hoy entrando un poquito en el terreno de lo legal, pues si bien es cierto, ha sido una lucha histórica, legal, el nombrar feminicidio, los cuerpos legales, en encontrar en una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo que es la violencia feminicida, verlo en los códigos penales, y que no tiene tanto que, por ejemplo, Chihuahua, que fue el último estado que incorporó la violencia feminicida, el tipo penal de feminicidio como tipo autónomo, o sea, no tiene tanto que pasó. Escuchar a un presidente de un país como México con estos problemas que tenemos, no solamente negar, porque durante todo este sexenio lo hemos visto, negar la violencia y ya de manera muy
específica contra poblaciones, en este caso contra mujeres trans, pues es bastante terrible, ¿no? Y más porque llevamos también ya años en que varias activistas, mujeres trans han intentado que ya legalmente hablemos sobre violencia transfeminicida, porque sí se necesita nombrar. Oye, Leslie, para nuestro auditorio que no son abogades, explícanos un poquito qué es un delito autónomo y por qué esta discusión surge en el marco del delito de feminicidio. Bueno, cuando hablamos de delitos, ustedes abren su código penal y van a encontrar N cantidad de delitos que van dirigidos principalmente a proteger vida, patrimonio, entre salud, entre varios aspectos de la vida de cada una de las personas. Los delitos pueden ser autónomos o, llamámosle de esta forma muy popular o coloquial, accesorios. Los tipos penales autónomos son aquellos que tienen esta vida propia y que identifican una conducta en específico. Por ejemplo, homicidios. Vamos a hablar de homicidio o de feminicidio, pero me voy a dirigir con homicidio para ejemplificar lo demás. El homicidio es un delito que tenemos muy identificado, ¿no? Es el que priva de la vida a una persona. Y lo van a encontrar en todos los códigos penales. ¿Qué ha pasado cuando hablamos de delitos accesorios? En este caso, por ejemplo, con feminicidio. Cuando comenzamos a hablar de feminicidio en el ámbito legal, muchos códigos comenzaron a hablar de feminicidio como un delito accesorio, es decir, no un delito propio. Es decir, es un homicidio, pero accesoriamente hablando como un agravante o una calificativa. ¿A qué es un agravante? ¿Qué es una calificativa? Agravante es lo que agrava la conducta, la gravedad de la conducta, y calificativa es la que califica como un adjetivo calificado. Así de que bonita, muy bonita, ¿no? Más o menos. Entonces, homicidio, agravaban la conducta, es decir, aumentaban la pena, o calificativa, calificaban el homicidio porque se cometió contra una mujer, que también tenía la consecuencia de aumentar la sanción, pero no podíamos hablar de feminicidio como conducta separada. Claro. Ahora, ¿qué comenzó a pasar? Que ya se identifica como feminicidio, como una conducta autónoma, no depende del delito de homicidio, ya tiene su propia descripción, es decir, su conducta descrita, los sujetos involucrados y la sanción, así como la hipótesis de la realización de la conducta. Es decir, que cuando hablamos de feminicidio, hablamos de la privación de una mujer, cualquier mujer, no importa biológica o no, o sea, solo es mujer, y hipótesis que, bueno, que puede ser desde lesiones infamantes, exposición del cuerpo, incomunicación, relación de subordinación o relación romántica, entre otras hipótesis que cada código va recogiendo, porque recordemos que vivimos en una república federal y cada código es diferente en cada estado. Sí, además toda esta reforma se dio como en el contexto de la sentencia Campo Algodonero contra México, que es como comúnmente la conocemos, que condena al Estado mexicano, entre unas otras cosas, a en sus códigos penales incluir el delito de feminicidio como para justamente prever como todas esas conductas, ¿no? ¿Y por qué? Porque es importante como este delito O sea, estamos en el contexto en el que las mujeres vivimos como un alto niveles de violencia, ¿no? Esos niveles de violencia ya transcurren a la privación de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso es importante que un delito esté previsto específicamente en el Código Penal Federal y que por tanto impacta a todos los códigos penales locales, porque está reconociendo que hay una situación especial, y que es necesario proteger, o sea, poner ahí un delito que proteja la vida de las mujeres, ¿no? Y que en el caso de que una mujer sea asesinada y que se encuadre en uno de estos causales que ya ha mencionado Les, se investigue como feminicidio. Y digo que se investigue como feminicidio porque también vienen otros parámetros y lineamientos en cómo se tiene que investigar este delito, ¿no? O sea, como es un delito, digámosle, entre comillas, especial, tiene sus diferentes protocolos de actuación, sus diferentes, cómo debe de conducirse el Ministerio Público, cómo debe de conducir la Policía de Investigación, los dictámenes y tal, con esto que conocemos muy como un ente raro con perspectiva de género, ¿no? Que también da para otro episodio más. Entonces, en este contexto, ¿por qué sería importante, o si a lo mejor no es tan importante, no sé, digámoslo, tener un tipo penal de transfeminicidio? No sé. Primero que nada, para visibilizar una situación, ¿no? Como dice, el tema de los delitos autónomos es que detrás hay todo un análisis de política criminal donde se considera que es suficientemente importante para que el delito tenga un cierto nombre y para que, digamos que ese delito está tutelando un bien jurídico específico, ¿no? Entonces creo que por eso es una de las razones por las cuales es importante.
También es importante porque la dinámica de violencia es diferente. Claro. Muchas ocasiones, cuando hablamos precisamente de feminicidio, y lo hemos visto en varios documentos de índole legal, se determina que es una violencia que viene desde una discriminación. Se discrimina por razones de género, en la que se toma en consideración por estereotipos que las mujeres están en una situación de desventaja, de una relación asimétrica de poder, etc. Pero cuando hablamos de mujeres trans, estamos hablando no solamente de una discriminación que viene por esta situación de los estereotipos de género, sino también ya viene una cuestión de incluso delitos por razón de odio, que y algunos códigos lo tienen también identificado, que igual podemos ahondar con más adelante, pero ya tiene una dinámica de violencia muy diferente. Claro. Entonces es necesario sí señalar esta violencia, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, tienen una serie de obstáculos sistemáticos que son muy, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, hay varios estudios al respecto que se ha hecho. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ahí un documento sobre cómo es estos problemas que van desde una promedio de vida menor, ¿no? Las mujeres trans tienen como promedio de vida a los 35 años, ¿no? Se ven orilladas a trabajar en trabajos pues muy precarizados, como trabajo sexual, como oficios, ¿no? ¿Qué pensar de poder tener acceso a la educación? Porque ahí está este obstáculo de los documentos, de la identificación de su personalidad, etcétera. Entonces, sí es muy importante nombrar esta violencia, y no solamente nombrarla en un término legal penal, sino también dentro de la Ley General de Acceso, para poder tener estas particularidades identificadas y evitar que pues las sigan enfrentando. Sí, o sea, además creo que es importante porque va a cambiar como ahora, como esto es súper fresa y mamón, de cambiar el paradigma penal, sí. De cómo y todos los protocolos de tratamiento de casos de mujeres trans. ¿A qué me refiero? Volviendo como al caso de Paula Suárez y un poco lo que hablaba Wendy Guevara en su live, que decía, solo nos dejaron pasar a verla porque el director del Hospital General de León, Guanajuato, se portó súper buena onda con nosotras y nos dejó pasar y así. En la realidad, ¿qué pasa? O sea, que número uno, y creo que esto, o sea, se ve, lo podemos analizar también más con la activista trans Kenia Cuevas y con toda la labor que ha hecho para el reconocimiento del transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro, y es lo que ella decía, ¿no? No me dejaban pasar a verla porque no era familiar. Porque no era familiar. No, luego, y el tema de los documentos. ¿Perdón? Luego el tema de los documentos. Ajá. El tema de los documentos, de que le ponían su dead name, como se dice, ¿no? Que no se referían a la malgenerizaban como nos vamos a referir como a esto de nombrarla de otra forma a su transición. Uh-huh. Entonces, para eso es importante también contar con este tipo de delitos, ¿no? En el caso específico, de nuevo en live, sí me parece muy poderoso que, pues sí, Wendy Guevara, o sea, en serio, la mujer más famosa de México. Sí, es la mujer famosa de México. Es la mujer más famosa de México. Haga un live. Pésele a quien le pese, sí. Pésele a Thalía. Pésele a quien sea, es la mujer más famosa. Y ella dice que los golpes, las lesiones, o sea, es una realidad que viven las mujeres trans, y a lo que ella dice, no solamente lo viven las mujeres, o sea, me imagino que se refiere a mujeres cis, sino también las chicas trans, ¿no? Como ella lo dice como en este live. Y habla también mucho del llamado a la denuncia, ¿no? De lo importante, de tener como esta cultura de la denuncia, de ir a denunciar, pues sé que es complicado, amigas. Cada una de nosotros vive sus procesos, y tampoco, si ahorita no estás lista para denunciar, esperemos que en un futuro lo estés y puedas hacerlo, pero es importante la denuncia, ¿no? ¿Por qué es importante la denuncia? Porque pues así también podemos como abonar a que cesen las acciones, o sea, a obligar al Estado, obligar pues a las fiscalías a que investiguen, ¿no? Sé que a veces es un poco complicado como para las fiscalías, por toda la carga laboral que hay, y sobre todo en las fiscalías locales, de que en serio
tienen pocos recursos, o sea, trabajan a veces ellos mismos también en condiciones inhumanas, sin dinero, sin nada y así. Ese es otro tema, pero sí es importante la denuncia como en los casos de tentativa de feminicidio y de transfeminicidio. Y ahora, maestras primera generación, ¿qué opinan bueno, o sea, cómo analizar este caso desde una perspectiva de tentativa de transfeminicidio o de feminicidio, y por qué no decirle solo lesiones, como lo han ido a decir como en estos programas de chismes? Uh-huh. Híjole, yo aquí voy a dar mi rant, porque la verdad es que me parece muy peligroso a veces solo como salir a dar los análisis jurídicos. Hay muchos creadores de contenido en tema legal. Y está padre, o sea, está bien porque se necesita socializar bastantes conceptos, pero me parece muy delicado que en muchas ocasiones cuando se trata en casos de violencia de género, que involucra a cualquier persona, porque el género nos cruza a todes, no tengan como cuidado de lo que dicen, ¿no? Platicábamos un poco sobre los programas de la nota, como dicen, ¿no? Del corazón y así, sobre chismes al final, y que salen muchos abogados a decir su análisis jurídico, y puede estar adecuado, ¿no? Está muy bien, digo, no sé, Burgoa se sentirá muy orgulloso. Técnicamente, ¿no? Un Burgoa se va a sentir muy orgulloso de ti donde quiera que estés, bebé, pero el tema aquí es que no solamente es decir... Burgoa en el cielo viéndolo. Sí, es orgulloso. ¿No? No se trata solo de eso, sino de ver precisamente los contextos, y es algo que les abogados necesitamos hacer, ¿no? ¿Por qué no es solo lesiones? Cuando vemos los delitos, hay diferentes formas de realizarse, de materializarse, de consumarse. Pero siempre dentro de materia penal se va a ver que el delito que se aplique para investigar sea el que proteja el bien jurídico más importante, y siempre el más importante va a ser la vida. Aunque mis Crypto Bro y las personas que están en contra de Costco digan que no, la propiedad no es lo más importante, bebé, es la vida. Entonces, en ese sentido, si nosotros comparamos el delito de lesiones con un delito en tentativa de homicidio o feminicidio, pues evidentemente es necesario aplicar el otro. ¿Por qué? Porque tiene mayor protección al bien jurídico, más allá del tema de la sanción, porque claro, ¿no? El otro tiene una sanción más amplia, pero porque tienes que ver la perspectiva de los hechos. Y nos encontramos muchísimo en casos de violencia de género que las autoridades digan, no, son lesiones. No sé si se acuerden que antes de la pandemia, por ahí del 2020, antes de que pasara todo black de tiempo, sucedió el caso de Abril. Abril era una mujer que estaba en proceso de divorcio, su todavía esposo, ex esposo, era el CEO de Amazon en México, y ella fue asesinada, ¿no? Y ella atravesó un proceso legal terrible, porque la primera ocasión que se denuncia, ella es golpeada con un bat en la cabeza y el juez señaló que eran lesiones. Ni siquiera violencia familiar, lesiones. Y esto es gravísimo porque desmerita, le resta importancia, le resta relevancia la violencia en lo privado. Y eso es lo principal. No podemos señalar que son lesiones nada más porque restas importancia en lo privado, restas los contextos, claro, y porque de una manera u otra pones en un mismo lugar al agresor y a la víctima. Sí. Y eso no está bien. No es la realidad. Exactamente. No. Sí, yo creo que es un tema, por un lado, que todos estos delitos tienen que verse desde un análisis de contexto, como bien dice Leslie, pero por otro lado, derecho penal tenemos que recordar que uno de los temas más complejos es analizar la parte psicológica del agresor. Uh-huh. Si lo hizo, decimos los abogados, con dolo o con culpa. O sea, si fue algo imprudente, el chin, ¿qué crees? Me caí con el sartén en la mano, ¿no? Uh-huh. Y pum, te pegué. O si tenía la intención, ¿no? Sí. Y dependiendo del tipo de intención, se supone que es el reproche. Ahora, también otra parte psicológica que tenemos que analizar es cuál era el bien jurídico que se quería atentar. Es decir, si solamente lo quería golpear o si solamente lo quería, o si de verdad lo quería matar. Pero ojo, no es tan fácil como, es que yo nada más lo quería golpear y chin, se murió. A ver, no es lo que diga el agresor. Para valorar la psique del agresor y determinar si verdaderamente le vamos a aplicar la sanción del delito de forma dolosa o de forma culposa, tenemos que tomar en cuenta el contexto. La persona puede haber dicho, ¿qué crees? Yo nada más lo quería aventar, pero casualmente venía pasando un camión y a pesar de que venía pasando el camión, me valió y lo aventé. Oye, perdóname,
pero no te voy a aplicar una sanción de un delito imprudente, ¿no? O de un delito que solamente va enfocado a sancionar la agresión a la integridad corporal, como es el de lesiones, porque a mí me parece que tú pudiste ver el riesgo, pudiste ver que se iba a lesionar otro bien jurídico más grave como era la vida, ¿no? Y a pesar de eso, te valió. Entonces, ese análisis psicológico es el que también, del agresor, es el que también tenemos que enfocarnos mucho en las personas que cometen delitos de género, porque ellos saben lo que están haciendo cuando agreden a una persona transexual o transgénero, ¿no? Saben que es una persona más vulnerable, saben que es una persona que tiene menor incidencia de reportar el delito, saben que es una persona que no tiene normalmente un círculo de apoyo o que tiene muchas menos personas o medios y que aún se acude a denunciar, que va a ser denostada, que va a ser denigrada, que no le van a creer. Y precisamente de eso se agarran. O sea, es por eso que se van más duro contra la persona. Espera, recuerda que Chicas Legales no solo es un podcast, también contamos con apoyo y acompañamiento para todas las mujeres que lo necesitan. Conoce más en www.violetabotiquín.com, donde encontrarás asistencia legal y recursos para el empoderamiento de las emociones. Continuamos. Sí, y otro tema bien importante acá que platicábamos hace un par de minutos es el tema de los mentados documentos oficiales. A mí me da de verdad un coraje inmenso que salgan a decir como de que, no, es que este delito no se puede ver por género porque no cambió sus papeles, porque ella se identifica como hombre, porque ella ha dicho que es un hombre con tal. Y es bien, bien peligroso. Lo podría yo dejar a cualquier persona que pues no sé, que usa internet. Pero a personas que tienen esta formación legal me parece bien irresponsable y peligroso que repliquemos estas ideas que al final es un trasfondo transfóbico, principalmente porque ya hay varios antecedentes legales de lucha y de litigio que platicábamos hace un segundo. Se mencionó el caso de Kenia Cuevas, que de verdad Kenia es, no deberíamos decirlo porque no debería haber atravesado esto, pero Kenia es un gran ejemplo de resiliencia legal, ¿no? Cómo ha resistido contra el sistema, porque el sistema en todo momento, desde el momento uno, la ha hecho expuesta, la ha generado en el margen y le ha negado sus derechos, ¿no? Entonces, Kenia es el gran pues resiliencia a este sistema que está aquí y te dice, no, esto es violencia transfeminicida y se tiene que atender. Sí, o sea, como todas estas conductas que atraviesan a una persona o todos esos hechos que atraviesan a una persona de las disidencias sexuales, o sea, sí es importante verlas, ¿no? Sobre todo, de nuevo citando a esta de Wendy Guevara, cuando una vez estaba haciendo un live y un señor que estaba en la playa, algo así, le dijo, aquí está, señor, y le dio su cerveza o algo, no sé, y que dijo, oye, o sea, que estaba comentando de que, pues, que no me ve con las chichis, no me ven que me dicen Wendy, o sea, pues, claramente soy mujer, o sea, veo mis chichis, están de fuera, ¿no? O sea, creo que eso burdo, o sea, es como, pues, sí. O sea, y sé que aquí mis compañeras, bueno, no compañeras feministas blancas, transfóbicas, van a decir que las chichis no son un rasgo de las mujeres y así, o sea, podemos meternos en eso, pero... Y las TERF van a decir que no tenemos razón en nada de esto. Ahorita no quiero como exaltarme tanto, pero pues, o sea, es un o sea, por favor hay que observar eso, o sea, ella se está nombrando, se está definiendo como una mujer, entonces en el delito, o sea, al momento de tomar el delito no puedes, tú juez, Ministerio Público, Policía de Investigación, perito, o sea, no puedes decir que es hombre, no puedes decir que lo vas a investigar por homicidio, porque en su INE tiene Pancho tal, ¿no? O sea, no sé, Pancho Pérez. Nombre, Pancho Pérez, ¿no? Si ella se nombra como una mujer. Es un tema de autoadscripción al final, como pasa con las comunidades indígenas, ¿no? Sí, entonces, lo que llevamos como ahorita es o sea, tener en cuenta que el delito de feminicidio como un delito necesario que tiene que estar en nuestros códigos, en el contexto de la violencia, de la extrema violencia, diría yo, que nos atraviesa a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Así. No, y también justo agregar un poco sobre este tema de
del reconocimiento, ¿no? Hay este reconocimiento y quiénes somos nosotros para decir, no, claro, tú eres Pancho, ¿no? O esta severidad que dijeron los abogados, ¿no? Como de que es que no cambió sus papeles. Pues eres su amigo, vives con ella, sabes cuáles son sus documentos, o sea, precisamente tener como esta conciencia un poquito antes de salir en la tele. Digo, a todos nos encanta salir en la tele, digo, la tele, de que hola mamá, estoy en la tele. Pero, güey. Saludos a la mamá de... Saludos a mi mamá. Y a mi mamá. Y a la mía también. Muy bien. Yo quería hacerles una pregunta. Digo, este es un debate viejísimo, como diría Leslie de la época de Burgoa. Viejo. Rancio, viejo rancio. ¿Viejo rancio? Sobre, en el derecho penal mexicano no hay una rayita que nos distinga a partir de qué momento una lesión que ya duró muchísimo tiempo se puede convertir más bien en una tentativa de homicidio, en otros casos de feminicidio y así. En otras palabras, hay otros sistemas, otros países donde si una lesión dura más de, no sé, medio año, se convierte en tentativa de homicidio automáticamente. Porque dicen, no, man, o sea, ya es demasiado el tiempo. En el sistema mexicano, si te fracturaron y tú porque tenías diabetes te tardas en cama 4 años, va a seguir siendo lesiones. Nunca se va a convertir en tentativa de homicidio porque el legislador parte de la idea que para que haya tentativa de homicidio tenía que haber una intención de vulnerar un bien jurídico diferente, que es el bien jurídico vida. Entonces, ¿qué opinan de esto en el contexto del feminicidio y el transfeminicidio? ¿Creen que esta ausencia de regla sigue estando cool? ¿O más bien aquí tendríamos que poner alguna especie de regla? ¿O cómo ustedes lo ven? ¿Qué podríamos proponer? Aquí me parece bien importante incluso mirar un poco lo que ha hecho la Corte en términos de conceptos como proyecto de vida, porque precisamente ha sido a través del proyecto de vida que ha dado pauta a que la reparación del daño no solamente se quede el tema de la lesión, sino también de la calificación de la lesión, en el sentido de que justo una persona que puede tener diabetes o una persona que está no sé, que tiene cierta edad, etcétera, se le dificulta la sanación, desde ahí se haga un dictamen específico atendiendo los contextos de la persona para que se pueda señalar la problemática de la sanación. Algo que desafortunadamente las fiscalías no hacen porque no entienden, se tiene que exigir porque si no se te va a calificar. Lo pasa, por ejemplo, con el tema de violencia familiar. Llega una mujer a denunciar violencia familiar con el ojo morado. Y sabemos perfectamente que la clasificación de la lesión en términos de violencia familiar no importa, es violencia. O sea, no importa si es un pellizquito al ojo morado, la fractura o alguien llevarte al hospital, pero el Ministerio Público sigue calificando la lesión de primera, segunda, tercera, aquellas que traen a sanar tanto tiempo. Y es precisamente a partir de todo esto que es como de, no, a mí no me importa la clasificación de la lesión. O sea, es una lesión y es violencia familiar. En el caso de las lesiones que se quedan así, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner en otros contextos que se ha visto mucho. Temas de tránsito. Antes, cuando una persona resultaba lesionada con temas de tránsito, el perito te decía, son unas lesiones de fractura, se tardan tanto tiempo, hasta ahí. Pero no, es una persona que es trabajadora, que sostiene a la familia, tal. Su lesión no va a sanar igual. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar, no tiene un trabajo como tal, es una persona que es comerciante, etcétera. Entonces es una lesión que va a tardar en sanar tanto tiempo. Claro. Pero ha sido a través de retomar conceptos de otras materias en derecho para tratar de incorporarlas un poco en el litigio y exigirle al Ministerio Público reclasificar o solicitar un dictamen más específico atendiendo a la lesión dictaminada, el expediente médico y los contextos sociales. Me parece súper interesante lo que dices, Leslie. Sí, porque el derecho penal a veces se nos va mucho los contextos sociales. Exacto. O sea, bien comentabas ahorita el tema de los legisladores, ¿no? Es como de que, pues es que así tiene que ser. Y la realidad es que el cometer un delito no nada más atiende a la norma. O sea, una persona comete un delito por alguna razón social que es importantísima, que no está escrita y que es necesario entenderlo también pues para los fenómenos delictivos. Sí, digo, es me parece muy interesante tu propuesta. Creo que tiene que ver mucho con el análisis de perspectiva de género que hemos incluido ya en muchas materias. Pero yo voy a decir algo, quizá, como dices tú, el comentario antipopular. Problemático. Problemático. Siempre digo comentarios problemáticos. Voy a decir lo que nadie quiere decir, pero a mí se me hace que al margen de la perspectiva de género, el derecho penal o la dogmática penal, diría mis maestros, saludos mis maestros, como lo teníamos concebido,
no nos está dando para muchas realidades. No nos está dando, es un derecho demasiado cuadrado, casi así como de, pues que requiere subsunción casi matemática. No nos está dando para valorar cosas que, seamos sinceros, o sea, el derecho tiene que adaptarse a la vida, no es al revés, la vida adaptarse al derecho. Y la vida nos ha demostrado que la psicología humana y la forma de interacción humana es mucho más compleja que las casitas que quizá tenemos construidas en el derecho penal. Y miren que yo me dedico a impartir esa cátedra, pero cada vez me cuestiono más su idoneidad. No, y lo más triste es que incluso hay modelo matemático en derecho penal, lo cual es como tú dices, Miguel, esto no es una ecuación. Sí. O sea, es sorprendente que sí hay alguien que se le ocurre decir, vamos a hacer un modelo matemático en derecho penal. Estudié derecho para no ver mates. Pero bueno, o sea, a ver, como 2 puntos de lo que dijeron que me parece súper importante. A ver, lo primero es que creo que el derecho penal mexicano no existe, porque estamos... No, perdónenme. Es tu papá. No. Comentario antipopular. No existe el derecho penal mexicano. Emi, por favor, corta esto y ponme a mí para mi gran rostro de mujer. No existe el derecho penal mexicano porque seguimos estudiando a los viejecillos del derecho penal alemán, porque pues recordamos que nuestro derecho penal está construido con la dogmática penal alemana y todas importada. esas cosas. Uh-huh. ¿Cuántos penalistas saben hablar alemán? O sea, no jodan. Pero bueno. Sí conozco un par. Vamos a hablar alemán. Si alguien habla alemán y es abogado y es penalista, perdón. Y saludos. Pero saludos a Don Moy. Por eso no, o sea, yo digo que no existe el derecho penal mexicano. Yo creo que si hiciéramos doctrina, y aquí convoco a todas mis amigas penalistas a hacer... Sentí la pedrada así. Sí, a construir un verdadero derecho penal mexicano con toda la dogmática que tiene que traer consigo y así. Creo que tendríamos un derecho penal antipunitivo. Sé que incluso eso en el concepto ya nos... rebota algo, pero sí creo que no hay derecho penal mexicano porque no nos hemos atrevido a hacer como a construir nuestra propia tradición penal mexicana, ¿no? Pero bueno, hay un libro súper bueno que yo recomiendo que se llama Derecho Penal con perspectiva de género, que es un libro enorme. No me acuerdo cuáles son las autoras, pero son varias autoras y ¿mexicanas? Creo que no son mexicanas. No creo. Es que hay muchas autoras, pero que son, por ejemplo, argentinas o chilenas. Sí, claro. Que sí han se han construido su derecho, ¿no? A ver, en el cono sur del continente hay un desarrollo del derecho penal mucho brutal, más avanzado que acá y tristemente es atribuible a que ellos vivieron un sistema de dictaduras muy fuerte donde post-dictadura tuvo que analizarse cómo vamos a sancionar a todas estas personas que actuaron por órdenes de bla, bla, bla. En México, yo estoy consciente contigo y tengo un amigo, bueno, varios amigos que están conscientes. Nuestro derecho penal, nuestra dogmática penal está en la calle de la amargura. Nos falta mucho construir. En la calle de la amargura. No, y además, otro tema bien importante era la dogmática penal. Porque sí, a ver, o sea, sí es cierto, no hay una dogmática penal mexicana, porque sí, hay un buen de autores. Hay muchos autores que se dedican a hablar de derecho penal mexicano, pero no es una dogmática creada desde un contexto que atienda realidades diversas. Y lo problemático de eso es que también lo que se genera es un entendimiento muy cerrado de los delitos. Y esto a la larga nos está generando conflictos muy... ¿cómo llamarlo? No solo como conflictos así, sino como estos conflictos que estereotipan, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el consumo de sustancias. No se criminaliza al consumidor, se criminalizan otros aspectos y no el problema de raíz, el tema de violencia de género, sí o sí va a salir alguien de abajo de la alcantarilla a seguir criminalizando a la víctima. En temas, por ejemplo, de lo que estamos atravesando de la guerra contra el narco, se sigue criminalizando a las personas que escuchan a Peso Pluma, que por cierto la canción con Kali Uchis está muy padre, pero se sigue criminalizando todo esto y no se ve el concepto problemático de criminalizar, ¿no? Entonces sí es necesario y urgente que hagamos algo al respecto. Y más porque ya estamos en una época en donde, pues sí, hay muchas mujeres en la presencia del derecho penal. O sea, sí tenemos ya juezas, tenemos ministerios públicos, tenemos peritas, tenemos nuestra presidenta tenemos una gran representación, pero hasta ¿qué estamos haciendo con eso? Claro. Y lo segundo que quería decir de lo que hablabas de sanación con el contexto,
Estaba leyendo hace tiempo un artículo que hablaba de las lesiones infringidas contra mujeres y hacían como un estudio específicamente de que dependiendo de esa lesión, si hay una carga social, misógina y de subordinación y como esto de control, ¿no? Y de ahí tal vez nos sirva entender muchas cosas del por qué están todas estas causales de cuándo es considerado un feminicidio, ¿no? Lo que me acuerdo que de lo que leía en este artículo es que, por ejemplo, como esas lesiones en la cara, o sea, pues realmente es Las como... lesiones con ácido. Exacto, o sea, son como eso de propiedad, ¿no? O sea, como eres de mi propiedad y nadie puede verte. O sea, como esa psique de... O sea, como lo que está detrás del agresor. Lo que está detrás del psique Y de también la es persona que si no vas a comete estar el delito. conmigo, no vas a estar con nadie. Entonces te voy a hacer fea porque la mujer fea no vale nada, no atrae, no tiene futuro, ¿no? Incluso lo mismo pasa que más comúnmente, tristemente, con las mutilaciones genitales, ¿no? Como restricción a la libertad sexual. Al placer. Al placer, exacto, como... No sé si en México se dé esa práctica, pero sí había leído que en las comunidades en África y como en otras partes del mundo le quitaban a las niñas como el clítoris para pues como de que el placer sexual es pecado, ¿no? O bueno, es como no tiene una mujer que tener No, a placer. ver, porque la mujer que tiene placer se va a volver Ajá, sí. lo que sea que empiece con P. O sea, esa es en realidad la afirmación que está detrás, que también es súper fuerte. Sí, y ahorita también me recordó no diría, tiene un rato que justo una creadora de contenido fue a un podcast a hablar sobre su relación con otro creador de contenido y esta morra le contaba que a este güey pues le daba de comer, ¿no? Y le decía, es que a mí me gustan las mujeres así frondosas, ¿no? Y le daba de comer y como que esta cuestión de justo de la belleza, ¿no? De que engorde porque las mujeres gordas siguen teniendo este estereotipo social en la no belleza y que son también conductas de violencia que no son golpes, no son las palabras, son las acciones, ¿no? De quiero que te coloques en esta situación para que sigas estando conmigo, entre otras cosas. Uh-huh. Sí, y ya no me acuerdo, por favor, ilústrenme de cuántas causales de feminicidio hay. Son 7. Son 7, ¿verdad? En promedio son 7. Como, ¿cuándo es considerado como una persona pues es víctima de feminicidio? Básicamente... Que fueron por razones de género. Por razones de género, y es como aquel que prive de la vida a una mujer, algo así, ¿no? Por razones de género, y se enlistan como estas, que es que haya sido expuesta, que eso también tiene una carga social como, o sea, terrible, como todo esto que haya habido una relación de subordinación con el agresor, que hayan tenido algún tipo de relación, La incomunicación. La incomunicación, o sea, sé que para algunas personas, como este delito de feminicidio, se han atrevido a decir que es hasta inconstitucional. Pero, hay tesis de chavitos de licenciatura que dicen, es inconstitucional. Bueno, era la postura más tradicional de incluso desde la Fiscalía General de la República. Más que inconstitucional, lo que decían era, que yo recuerde, decían que era más difícil investigar o perseguir el feminicidio que el homicidio. Entonces ellos decían, si lo dejamos como homicidio y lo ponemos solo como una calificativa, que es lo que pasa con los delitos autónomos y los delitos que son dependientes del autónomo, se nos cae la calificativa, o sea, no podemos acreditar que fue por razón de género, todavía tenemos el homicidio. Y decía la propuesta de la Fiscalía, el problema de tenerlo como feminicidio es que si se me cae el elemento de género, que es un elemento esencial del delito, pues ya no tengo nada, entonces por eso los liberan. Entonces casi decían, no me echen la culpa cuando los dejen libres y ustedes hacen más difícil de probar el delito. Y también hay una discusión, alguna vez escuché a una penalista que creo que estaba relacionada con el tema de campo algodonero, que por cierto, cuando hablamos de campo algodonero, para quien no se dedica a analizar la jurisprudencia de la Corte Americana, coloquialmente es el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Que es uno de los casos también más sonados de México en el continente. Lo que decían mucho es justo eso. O sea, que era mucho más difícil la posición de la Fiscalía, criticable por muchos, amada por otros. El tema es
¿qué feminicidio va a llegar a nivel federal? Casi ninguno. Exacto, o sea, justo es como de, ¿para qué se atrevan a quejarse? Es Ni como, te toca. como papito no te toca. O sea, es bien complicado que le toque a la fiscalía, y si le toca a la fiscalía ni siquiera son contextos de feminicidios así. O sea, que también ha sido una gran disputa y una gran crítica, que no es posible que la ley en materia de delincuencia organizada no contemple el feminicidio, no esté ese delito cuando también sucede en contextos de delincuencia organizada. Claro, que por eso cuando salen como estas noticias que se vuelven muy mediáticas de víctimas de feminicidio, la primera petición de todas las personas y así es que lo atraiga la Fiscalía General de la República. Y es como, a ver, o sea... si nos vamos como a los datos que me acuerdo una vez haberlas estudiado, la Fiscalía General de la República ha tenido en toda su historia, o sea, en serio, como me parece que 3 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Sí. O sea, una competencia federal, de nuevo comentario funable, no va a asegurar que el caso se resuelva. Claro. Lo que, o sea, un caso, sé que es muy doloroso para los familiares y por eso mismo, o sea, solicitan como esta atracción de la Fiscalía General de la República, que el presidente lo lleve a la fiscalía y así, pero lo que hay que, pues es que no me gusta la palabra luchar, pero lo que hay que esforzarnos es porque las fiscalías locales hagan su trabajo. Y también hay gente yo conozco gente muy talentosa en fiscalías locales. Sí. El tema es que es la falta de interés institucional en qué casos se resuelvan, como el caso de esta adolescente de Nuevo León, que le estuvieron busque y busque. Ay, nos pasó igual que con el caso del Estado de México. Resulta que estaba ahí al lado del colchón casi, y nadie la encontraba. 100 personas buscándola y ahí estuvo todo el tiempo. O sea, es de verdad o colusión de las autoridades con quien comete el delito o, en el mejor de los casos, falta de ganas. Sí, no, o sea, creo que sí a las fiscalías les hace falta mucho, a las fiscalías locales les hace falta mucho investigación con perspectiva de género. O sea, si mal no recuerdo, o sea, hallazgos, este estudio de México Evalúa, o sea, todas las fiscalías de todo el país, no importa tú, amiga, amigo, amiga, que nos esté escuchando, la fiscalía de tu país, de tu estado, tiene al menos más del 90% de impunidad. ¿Eso qué significa? Que no se resuelve ni madres, o sea que... Bueno, yo ahí tengo un tema que me gustaría que también dediquemos un episodio del podcast para analizar estos estudios, los parámetros, análisis, los parámetros, porque, ojo, en el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es nuevo, la eficiencia de las fiscalías no se mide nada más porque llega a juicio. Sí. O sea, hay mecanismos alternos. Y yo lo que veo mucho de error en estos estudios es que si no llega a juicio, entonces hubo impunidad. No es lo mismo. El concepto de impunidad sí cambia. Uh-huh. Que no se mueve el asunto, eso sí es impunidad, ¿no? Lo que yo creo que, o sea, está muy interesante de este estudio específico, que lo defiendo a capa y espada, como podrán ver. ¿Por qué tú lo hiciste? No he hecho ninguno de esos. Invítenme a hacerlo, me encantaría. Invítenme a hallazgos. Es como toda esta, la de esta procesal, ¿cómo se le dice? La trilogía procesal, No, es como... Es que tienen ahí como... ¿Un concepto? No, tienen unas imágenes de esta como maquinaria procesal, tubería procesal. Sí, la tubería. De cuántas carpetas, cuántas denuncias se fueron o sea, cuántas carpetas de investigación se inician por, ya sea denuncia, oficio, acto equivalente, bla, bla, bla. Bueno, esas 3 son las únicas, de hecho. Sí. ¿Cuántas de esas sí hay una verdadera carpeta de investigación? O sea, eso quiere decir que sí se inició una carpeta, tiene número y podemos buscarla y todo eso. ¿Cuántas de esas se fueron a una determinación del Ministerio Público? Y la neta sí es sorprendente cuántas se van a archivo temporal o no ejercicio de la acción penal, ¿no? Y ya de ahí yo creo que sí podemos criticar los parámetros de evaluación. No, pero también hay un punto antes, que te lo digo yo con perspectiva, ahora sí que de casa. No todo lo que se denuncia, para delitos tan obvios como homicidio, feminicidio, claro, la denuncia tiene que ser investigada porque la mayoría de las veces, o 95% de las veces, va a tener algo sustantivo. Pero para delitos más de cuello blanco, la mayoría de las denuncias son hojas de chismes es que esa persona seguro tiene mucho dinero porque tiene 3 coches, entonces investígalo. Entonces, no puedes valorar igual las denuncias de delitos con resultado material que las denuncias de delitos con resultado formal, porque
no son lo mismo. Las de resultado formal normalmente tienen un componente psicológico muy importante, donde la persona cree que hubo un delito por algo que vio, que no tiene un cambio en el mundo exterior y que es totalmente subjetivo. En las de resultado material, pues sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque pues ahí está el muertito o ahí está la persona lesionada. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Tienes una relación directa entre número de denuncias y si están yendo a archivo temporal o a no ejercicio, oye, o sea, ahí hay impunidad. En las de resultado formal no estoy tan segura. Yo creo que sí se tienen que iniciar carpetas de investigación por los dos tipos de resultados. Se denuncian. Que se inicien y ya después en estas facultades de superhumano que tiene el Ministerio Público, pues ya, o sea, es tu investigación. No se inician, pero el tema, lo que te digo es, no pueden el mismo valor. Y por eso lo dejemos para otro episodio. Sí, mejor dejémoslo porque ya vamos a empezar. Porque ya no estamos ahí Pero bueno, regresando a lo de impunidad cero, a mí me parece que el estudio de impunidad cero es el más serio que tenemos hasta el momento México en el país. Evalúa, ¿no? No, es que nosotros también tenemos el nuestro. Haciendo mi comercial. Está el de México Evalúa y el de impunidad cero. Me Sí. parece que son los dos más serios que tenemos en el país. Sí, y los dos sí coincido. son un buen referente, al margen de que creo que hay mucho que todavía El INCO podemos... hace también muy buena investigación. No, la verdad es que no conozco mucho de Yo INCO, te voy a pero- hacer mi comercial. Sí. Justo dentro de los, tenemos 2 estudios precisamente para ver este trabajo en fiscalía, que es el ranking de desempeño de las fiscalías, en el cual tenemos varios indicadores enfocados a ver capacidad de investigación, carga de trabajo. Ese lo pueden checar, es del 2021, lo vamos a sacar este año el actualizado. Y principalmente vemos en la metodología de investigación precisamente como estas cuestiones de las preguntas, porque no es lo mismo hablar de impunidad de este año, la impunidad acumulada, no es lo mismo hablar como de las carpetas de investigación que terminan en un proceso con una sentencia y las que terminan con un, también sentencia, pero que terminan por un procedimiento abreviado, con un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional. Entonces sí hemos intentado en nuestra metodología hacer como esta separación y, por ejemplo, sí enfocarnos mucho en las que son sentencias y sí ponemos como de que estas son con su sentencia. ¿Por qué? Porque justo es lo que preguntamos, ¿no? Directamente a las fiscalías, y también el que hicimos sobre impunidad en feminicidio y homicidio doloso del año pasado, antepasado. Precisamente ahí vimos como el tema de la impunidad acumulada en 6 años de expedientes en temas de feminicidio y homicidio, que incluso es más sencillo incluso verlo ahí porque en un homicidio no te puedes ir a un acuerdo, a una suspensión. Está prohibido, ahí te está tienes que limitado ir por el código en muchos ahí te tienes que ir con sentencia, ya sea por proceso o por abreviado. Entonces, pueden checarlo en nuestra página de Impunidad Cero. Sí. Y haremos otra sesión para hablar justo de eso. ¿Sabes cada cuándo publican ustedes esta evaluación? México lo publica cada año y nosotras lo que hacemos es un año sí y un año no. Este año vamos a publicar el ranking de fiscalías y lo publicamos a final de año, por ahí de noviembre, septiembre, ya está. Estaría buenísimo cuando lo publiquen, tanto ellos como México Evalúa, hacer un episodio para analizar, desmenuzar. Y creo que nuestra amiga Mariel, sí, la amamos, te amamos, Mariel. Sí, mucho amor a Mariel, donde quiera que se encuentre de las Europas. Sí, de las Europas, triunfando. Es grande mi chiquita. Pero bueno, o sea, como regresando como a todo de transfeminicidio, feminicidio, como para ir yendo como hacia las conclusiones, habíamos acordado que el último tema que íbamos a tratar era el de el aumento de penas a los códigos penales por puro populismo penal. Más que el aumento de pena, el aumento de delitos tipos penales. Sí, de tipos penales que están como al código. Y sí quiero decir que, pues, máximo respeto también a las personas activistas, a las sobrevivientes, a las víctimas, a las abogadas que también han impulsado desde su trinchera, porque creo que todo abona. Sin embargo, también en esta construcción que queremos de un derecho penal mexicano antipunitivo, sí es necesario crear un puente, ¿no? Entre soluciones y lo que sí podría beneficiarnos, ¿no? Entonces, yo he visto que Les tiene mucho contenido sobre populismo y antipunitivismo. ¿Cómo podríamos, si tienes algún concepto? Bueno, hablar de antipunitivismo, antes de dar el concepto, sí me gustaría aclarar que no se trata de que no haya una sanción.
¿no? Desafortunadamente todos los delitos implican un daño, más allá del bien jurídico, ponernos en un plan muy legaloide, es un daño, ¿no? Alguien me dañó mi coche, me robó mi coche, me dañó mi cuerpo, van diferentes daños, entonces es un daño y evidentemente tienes todo el derecho del mundo de decirle a la fiscalía, oye, me dolió, me lastimó esto, quiero que exista una sanción. Pero sí entendiendo que la sanción no es la única forma de reparar, no es igual un reparar el daño, y la sanción no tiene que tener el peso del Estado para decir estoy actuando, estoy trabajando, estoy evitando que este dolor que te causó tal cosa siga trascendiendo. Entonces, de entrada, entender que cuando decimos que queremos un derecho penal antipunitivo, no es que sea un derecho penal que nos sancione, no, sea un derecho penal que sancione, pero que no sea, el peso del derecho penal no sea la sanción, sino que sea mirar hacia las víctimas y su proceso de reparación del daño, que es algo que no se está pensando en nuestro derecho penal actual y que aunque hablemos de reparación del daño integral, seguimos pensándolo como la Carta Reyes y no tiene por qué ser así. No. Una víctima tiene derecho a recibir dinero. Yo no sé por qué cuando pasó el tema de Just Stop, todo el mundo, pero le dieron dinero a la víctima. Y si le dieron dinero y si ella se quiso hacer lo que quiso hacer con ese dinero, ¿cuál es el problema? Sí. Esa es la crítica que todavía se tienen hacia las víctimas. Y otro tema bien importante, hablar de derecho penal antipunitivo, también es un derecho penal que entienda contextos, porque yo sé que es muy difícil cuando hablamos de esto, porque toda la gente como que se pone así bien rara, así como... El derecho penal es un derecho penal altamente racista, es un derecho penal altamente clasista. Entonces, gran parte de las personas que tenemos detenidas en prisión preventiva, pues son personas racializadas, son personas en contexto precarizado, que pues es un derecho que ha sido fuerte, férreo, cruel, y que también tienen derechos. O sea, cuando hablamos de derecho penal, también es como de, él no tiene derechos, es un maldito ser. No, pues es que aunque es el maldito ser más maldito, tiene derechos. Y también el derecho antipunitivo es un derecho que tenga derechos para todas las personas en el proceso. Súper. Pues yo creo que con esto ya damos cierre a este episodio. Les agradecemos muchísimo por escucharnos, hacernos parte de su mañana, tarde o noche. O madrugada. O madrugada. Yo soy María Elisa, me pueden seguir en _María Elisa. Yo soy Uva Amaranta, me pueden seguir pues ahí, y también en Violeta_Botiquín. Como para cerrar y como complementar lo que dijiste, que pues las sanciones específicamente no son la respuesta a nuestros problemas en materia de justicia y seguridad. O sea, que todos los años metamos a X cantidad de personas, eso no garantiza que vamos a ser un país más seguro, o que usted, ama de casa, va a poder ir tranquilamente a comprar cosas, ¿no? Eso no lo garantiza. Entonces, si no, ¿qué sí lo va a garantizar? Pues apostar más como por estas estrategias de reinserción social, que no necesariamente tienen que ser desde la cárcel, sino a todo este rescate de espacios y así, ¿no? Entonces hay que recapacitarlo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, me la pasé increíble, fue un gusto poder charlar con ustedes y pues me pueden encontrar como les_IJU en cualquier parte, menos Facebook porque pues aquí no usa Facebook. Época de las cavernas. Y pues también en Impunidad Cero, en donde pues van a poder encontrar pues más materiales como carnets y publicidad en torno, bueno, no es publicidad, post, respecto al tema de violencia de género. Y pues nada, muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima, amigas. Nos vemos pronto, chicas legales. Esto fue Chicas Legales, un podcast producido por Botiquín Violeta y Taón Producciones. Producción, Ian Reta. Grabación y postproducción, Desiree Santillán. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!